and tremendous. Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, un gusto saludarles, gracias por estar con nosotros el día de hoy, lunes 20 de abril del año 2026, un excelente día para darnos ánimo, para sentirnos bien, sentirnos vivos y entender que estamos bajo la gracia de Dios y a la vez con nuestras propias motivaciones para salir adelante. El día de hoy vamos a tocar el segundo programa ya de la segunda trilogía que tiene que ver con, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cruzada contra el suicidio. Nuestra cruzada contra el suicidio, como saben, estamos en Ciudad Guayana. En Venezuela hay un repunte de intentos de suicidio y concreción de suicidios muy alto. Esto tiene que ver con lo que ya también hemos conversado, situación psicológica en cuanto a las consecuencias que hemos tenido como país a través de estos 40 años y por supuesto las cargas emocionales que se han presentado a través de esto. Eso nos ha llevado a tomar el mundo de una forma muy distinta, tener reacciones distintas, vivir con una ansiedad perenne, tenemos desconfianza, en su mayoría los venezolanos tenemos desconfianza del uno del otro, aproximadamente el 87%, si mal no recuerdo las cifras que recogimos, 87.9%. Y bueno, nos hemos dado cuenta de que en los últimos años ha habido un incremento en las cifras de depresión. Recordemos que no hay cifras oficiales por parte del Estado, eso es algo que escapa de nuestras manos, pero utilizamos cifras de investigadores, bueno, de organizaciones que hacen sus propias investigaciones y así nos mantienen advertidos, nos dan las herramientas que necesitamos para poder trabajar a nivel social, ¿ok? Estamos en Entrementes a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo Cordero, le llaman por allí ¿cómo es? El negrito cariñoso. En nuestro equipo de producción, Josana Productions y América SS Health Service, quien les habla Evar Gorley. Nuestro patrocinante, América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Repito, hoy trabajaremos lo que es el segundo episodio de nuestra cruzada contra el suicidio. Esta cruzada va a durar durante mucho más tiempo, no solo por los programas de radio. Vamos a hacer varias actividades tanto en la calle como otras programadas ya más seguras, digamos, o más, ¿cómo diremos? Más estructuradas, por así decirlo, y los vamos a invitar a todos en la sociedad de Puerto Ordaz para que bueno, Ciudad Guayana, para que nos acompañen y podamos hacer de esta cruzada no solo parte de nosotros, sino que ustedes también nos ayuden a salvar vidas, ¿ok? Hoy dentro del programa vamos a hablar de el quiebre de la esperanza, cómo se quiebra nuestra esperanza antes de llegar a este punto de tomar decisiones de hacernos daño, de lastimarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede antes de que esto pase y por qué las personas pueden llegar a tomar este tipo de decisiones? ¿Okay? Nosotros tenemos una capacidad de aguante, como quien diría, o una resistencia que regularmente es bastante fuerte. Sin embargo, hay muchas cosas que están pasando y también, además de todas las cosas sociales, tenemos que irnos también a las cosas particulares. Si tú tienes una propensión, bien sea por antecedentes familiares, a tener algún tipo de enfermedad como la depresión, algún padecimiento mental como la depresión, o tienes algún tipo de dificultades emocionales que vienen de larga data, es algo que se va guardando, se va guardando, se va acumulando y en algún momento puede llegar a estallar. De igual manera, también tenemos las situaciones que te generan una crisis absoluta en un momento determinado, alguna pérdida, alguna situación fuera de lugar, mira, una ruptura de pareja o un mal manejo de alguna situación con los hijos. Puede pasarnos cualquier cosa que en algún momento, si no estamos bien emocionalmente, puede llevarnos a tomar una decisión fatídica. Y nosotros te invitamos a que te quedes con nosotros. No queremos que más nadie se vaya. Al contrario, queremos que todos luchemos contra esto y podamos salvar vidas. Vengan con nosotros y ayúdennos a salvar vidas. El quiebre de la esperanza tiene que ver mucho con el concepto del dolor psicológico. El dolor psicológico, también llamado, que a mí me da mucha risa ese nombre, el psicochache. ¿Cómo es? No, psichache. PSY Chache, ¿ok?
¿Qué significa realmente el dolor psicológico? La capacidad de la persona de sentir angustia, dolor, incomodidad a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué pasa con esto? El sichache o el dolor psicológico es un término que integró Edwin Sneyman y nos explica en escala de valores cuánto podremos sentir nosotros de cuánto es esa angustia o el manejo del dolor que no es físico, sino directamente emocional. Ese dolor que es desesperante, que no conseguimos la causa o que sabemos la causa, pero no sabemos cómo manejarlo. Y por supuesto está inmerso dentro de la explicación de por qué las personas toman la decisión de quitarse la vida. Esto tiene basamento científico, ha sido estudiado completamente, pero sin embargo no encontramos todavía el cómo evitar que las personas tomen esta decisión. Por lo tanto, lo que regularmente se hace es poder entender qué es lo que está pasando, cómo identificamos nuestro dolor psicológico y cómo manejamos nuestra realidad en base a eso. Además de las cosas que tienen que ver con la psicofarmacología, que por supuesto ayuda a la neuroquímica del cerebro, que a veces por los neurotransmisores, las dificultades para la absorción de ciertos neurotransmisores, también se puede generar este tipo de dificultades a nivel neurológico, ¿ok? ¿Qué pasa? El suicidio no es un movimiento hacia la muerte, sino un movimiento para alejarse de un dolor insoportable. Esto es lo primero que tenemos que entender. No es que las personas quieren directamente morirse porque sí, o sea, ya, me quiero morir porque sí. No, las personas están realmente evitando sentirse mal. Ya no sé qué hacer para sentirme bien. Ya no sé cómo actuar o qué pensar o cómo evitar pensar este tipo de cosas. No puedo con este tipo de pensamientos o no puedo con este tipo de sensaciones. Entonces, ese dolor o esa angustia psicológica te hace tratar de apartarte de esto, pero claro, si tú pudieras tomarte una pastilla y que se te quite completamente, oye, sería perfecto, todos seríamos felices, pero lamentablemente en las dificultades psicológicas no es tan fácil como se piensa. La verdad es que hay que hacer un proceso bastante metódico, con bastantes, digamos, insistencia, no rendirnos, saber que las cosas van a salir mal durante un tiempo, pero después pueden estar mucho mejor. Y eso va a hacer que, por supuesto, puedas ir avanzando. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado de juzgar y no pensar que las personas que llegan a este punto son personas que o no son valientes o que son débiles, que es lo que regularmente se dice. No, al contrario, son personas que están sufriendo demasiado y que lamentablemente no han tenido la red de apoyo que nosotros podemos brindarles y que debería estar dentro de nuestras manos poder ayudar a estas personas, ¿ok? ¿Qué pasa? Sneyman, perdón, identificó que el dolor surge de necesidades psicológicas frustradas, amor, autonomía, pertenencia. Cuando estas necesidades se bloquean sistemáticamente, se produce la constricción cognitiva. Repito, Schneidman identificó que el dolor surge de las necesidades psicológicas frustradas. Por ejemplo, el amor. Cuando tú no te sientes amado por tus padres, eres un niño y sientes que te abandonaron o sientes que nadie te quiere o sientes que no puedes contar con nadie, eso es un dolor psicológico que produce, que se viene a través de la frustración, porque no siento amor por parte de mis padres o de mis figuras de cuidado. Eso que genera, por supuesto, produce depresión y produce no solo los pensamientos intrusivos, sino también el sentimiento de que de verdad no sirvo para nada, de verdad no soy digno de amor, de verdad no tengo la capacidad de ser amado y por supuesto una sensación de soledad terrible que desde la niñez se va acumulando y acumulando y acumulando. Si al contrario no solo es falta de amor porque me siento abandonado, sino que también hay heridas distintas, hay violencia, hay malas palabras, está el decirle el típico no sirves para nada o qué fastidio, eres un problema para todos, siempre eres un problema, eso genera por supuesto más frustración. ¿Qué hace eso? Hace que las personas comiencen a dejar de creer en sí mismos, comiencen a tener dificultades en su autoconcepto y genera directamente ya un grado depresivo que puede llegarte a una depresión mayor y por último al suicidio. ¿Okay? También está la frustración por autonomía. ¿Qué es la frustración por autonomía? El no poder ser tú directamente.
Allí viene también todo lo que tiene que ver con el ser una persona que no puede lograr las cosas que desea porque depende de alguien más fuerte o porque simplemente no le permiten actuar como le gustaría o porque considera tener la razón en una forma distinta de lo que debe hacer. Hay gente que también por una enfermedad pierde autonomía, hay personas que por una falta de comprensión de algo pierde autonomía, o sea, la pérdida de autonomía es el valerte por ti mismo, el a veces sentirte como una persona que está secuestrada, o también puede ser el no sentirte lo suficiente para algo. Tú mismo estás sintiéndote así y eso hace que, por supuesto, te sientas muy agotado, te sientas, estés discutiendo constantemente contigo, estés cada vez peleando más contigo, es cada vez más pesado el poder entender que no soy capaz y no puedo lograr las cosas que me propongo. Y si aparte no tengo la ayuda social necesaria, que es la parte que nos toca a nosotros, por supuesto no me voy a sentir acompañado, voy a sentir la soledad. Y lo otro es la frustración a la pertenencia, cuando no pertenezco a ningún sitio, cuando no soy parte de nada, cuando no soy aceptado o yo mismo me aíslo por alguna situación o por lo que considero, cuando soy juzgado constantemente por grupos o por personas que son importantes para mí, eso te hace no sentirte perteneciente a nada, te hace sentirte que no eres parte de algo y por supuesto al no ser parte de algo no te sientes lleno, esto genera mucha angustia, mucho dolor y te puede llevar a cometer un acto suicida. ¿Qué pasa? Nosotros, los seres humanos, recordemos que somos pensamiento, emoción y acción. Si nosotros pensamos que somos buenos, nos vamos a sentir bien con nosotros mismos porque somos buenos y vamos a actuar de una manera correcta porque consideramos que lo estamos haciendo bien. Ahora, si yo pienso no sirvo para nada, obviamente me voy a sentir vacío, voy a sentir frustración, voy a sentir que nada vale, que no tengo la capacidad de obtener lo que deseo, lo que quiero, las cosas que puedo ofrecer no son lo suficiente para los demás. Entonces, ¿cómo creen que voy a actuar? Me voy a aislar, perdón, voy a dejar de dar lo mejor de mí, voy a acostumbrarme a simplemente, no, como quien dice, bueno, ya que no sirvo para nadie y para nada y no se ve nada de lo que yo aporto, obviamente me siento así y actúo directamente en consecuencia, me deprimo, literalmente me deprimo y eso se vuelve un círculo vicioso, vuelvo a pensar mal de mí, vuelvo a sentirme peor todavía, vuelvo a actuar mal y así sucesivamente hasta que estas personas dicen, mira, ya es suficiente. Ya es suficiente, no quiero más, soy un problema para todo el mundo, causo mayor dolor que felicidad, así que decido irme de este mundo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Hay una metáfora que le llamamos la metáfora del túnel, que bajo el dolor extremo, o sea, bajo mucho dolor, el cerebro sufre una miopía emocional, es decir, como una ceguera emocional y que no hace que no se observen las soluciones. Explicamos el programa pasado que cuando estamos con demasiado estrés, con el cortisol muy alto, esto hace que no tomemos buenas decisiones. ¿Por qué? Porque esto funciona como un lente que te hace ver todo borroso y por supuesto estás tomando decisiones a nivel emocional, completamente emocional. Y si las emociones que estás teniendo son emociones de dolor, ¿cuál va a ser la reacción? La reacción siempre va a ser un, un proceso de frustración que te puede llevar a cometer cualquier decisión equivocada, no solo en el contexto de llegar al suicidio, sino que también tomar las decisiones, mira, una separación cuando pudimos haber tenido algún tipo de oportunidad, o me voy de este trabajo cuando pudimos haber resuelto los problemas, o simplemente me alejo de esos amigos cuando pude haber hablado con ellos. ¿Qué pasa? No es que no existen soluciones, sino que tu cerebro, el cortisol, hace que te sientas mal, pues que no los veas constantemente y se puede ver mucho en que cuando otras personas en el área externa te dan una recomendación o te dicen algo, mira, yo lo había pensado, o mi hermana me lo dijo en algún momento, ¿sabes? Está allí. No es que no lo sabes, sino que no estás teniendo la capacidad de poderlo procesar como se debe debido a o sea, la coerción que tiene el estrés en nosotros. ¿Okay? El cortisol.
¿Qué pasa? Nos dice, la conciencia se cierra hasta que solo queda una salida visible. Cuando llegamos a los casos extremos, que es este tipo de situaciones, allí es donde tenemos los problemas, ¿ok? Hemos visto personas que por no tener una solución en la vida, lo que hacen es lamentablemente fallecer a manos de ellos mismos. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer en cuanto a eso? Bueno, directamente tenemos que entender que el dolor psicológico existe, no es algo que simplemente, ay, estás deprimido, ay, no, vale, eso se te quita, mira, tómate esto y se te quita y ya, o cambia tu actitud, sonríe, ponte bonita y sal a la calle. No, no es solo eso. Está bien, la actitud sí tiene que ver, el cómo llevar la vida tiene que ver, el entrenarnos a pensar también tiene que ver. Con la mano, sigues aquí, un abrazo. Sí, las cosas, este tipo de situaciones tienen mucho que ver, pero lo primero que tenemos que comprender es que no podemos darle a las personas o juzgar a las personas o, digamos, etiquetarlas porque están teniendo un mal momento, más bien al contrario, debemos entenderlo. Imaginen que el dolor psicológico es un ruido ensordecedor. Imagínense, hoy di un ejemplo de eso en un conversatorio que tuvimos. Imagínense que el dolor psicológico es un ruido como las pizarras de antes y que pasaban las uñas y que te causaba de entera, pero imagínatelo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre va a llegar o sea, la gente no lo entiende porque única y exclusivamente te está pasando a ti y al no comprenderlo y no te sentirte validado, no sentir que la gente te entiende, por supuesto, no le consigues una solución. ¿Qué hace? La mente no busca morir directamente, lo que busca es silencio, que deje de doler. Yo lo que necesito es que deje de doler. Entonces, es lo que puede generar que lleguemos a este extremo o al contrario, buscar la comprensión de las personas y de la misma persona que está teniendo dificultades y entender que este dolor sí tiene solución, que sí hay otras formas de verlo y que a través de nuestras redes de apoyo, es decir, ustedes que nos están escuchando, nosotros como especialistas y también cualquier otra persona que pueda ayudarnos, una red segura para estos individuos, nos van a generar un mejor resultado y vamos a dejar de perder tantas vidas, ¿ok? Vamos a leer un poquito en el chat interactivo. Rosalía, muchas gracias por estar con nosotros, al igual que Pierina, Dios me las bendiga. Iraís, que qué bueno que pudiste tener tu conexión y estabas escuchando el Pana Freddy, demasiado bueno, ¿verdad? Lolimar, buenas tardes. Pierina, un abrazo. Erika Pestana, qué bueno saber que estás por acá. Eva y su arroz con pollo, qué bien. Espero que esté muy bueno ese arroz. Espero probarlo porque se ve bueno. Nos pidieron por aquí información sobre la ruta del bienestar para el 16 de mayo. Esto va a ser eh, parte de esta cruzada contra una de las actividades de la cruzada contra el suicidio. Estamos haciendo una campaña de prevención y que obviamente tiene un sentido. Va a ser una caminata con distintas actividades a realizar dentro del Parque La Llovizna el día 16 de mayo. Las inscripciones están abiertas, también estamos en búsqueda de nuestros voluntarios y patrocinantes y todo esto se está moviendo gracias a la unión entre América SS Health Service y lo que hay online que nos está apoyando muchísimo en esta actividad. La idea es unirnos todos para poder salvar la mayor cantidad de vidas, pero sin embargo con uno nada más que logremos ya hicimos un milagro, ¿ok? Recuerden, el evento será el sábado 16 a las 7 a.m. en el Parque La Llovizna. Para comunicarse o solicitar información, pueden hacerlo a través del 0412, ¿cómo? Ya se me olvidó el número, chamo, qué feo. 732-2666. 732-2666. Mano, yo compré ese número, mano, y yo no me acuerdo el número. ¿Qué te puedo decir? Bueno, son cosas de la gente como yo, así que lo siento, quiéranme como soy y si no, por lo menos acéptenme. Lolimar, muchas personas se deprimen por la pérdida de alguien, falta de empleo, problemas familiares, ahí donde es grave para las personas. Realmente es así. Y como hablamos anteriormente, el proceso de frustración, cuando no nos sentimos completamente llenos o cuando sentimos un vacío demasiado grande, eso genera las dificultades emocionales. Si tienes un proceso de frustración porque tienes 20 años de casado y te tuviste que divorciar, obviamente te va a golpear, va a ser mira,
prácticamente una tragedia para muchas personas. Eso se puede entender. El detalle está en que tu vida no puede basarse directamente en una parte de lo que son tus roles, porque sí, tú tienes un rol de esposo o rol de esposa, pero al final también eres una persona individual, eres un trabajador, eres parte de la sociedad, eres parte de tu familia extendida, tu mamá, tu papá, tus abuelos, ¿ok? Y tomar las decisiones porque siento un vacío en una de las áreas significa que estamos teniendo algo de dificultades. Puede ser un apego emocional muy alto o que tienes una autoestima bastante complicada. Puede ser algún tipo de trastorno también a nivel psicológico que no te está dejando salir adelante, pero realmente tú tienes la capacidad y tienes sobre todo el valor como persona para evitar que esto pase, ¿ok? Por aquí nos dice Ireis, pobrecitos, Gaby Valentina nos dice buenas, por aquí el equipo de Dicrem, perdón, gracias, saludas al equipo de Dicrem y bueno, también a todos los que nos acompañan el día de hoy, que sé que vienen otras personas por allí y cosa que es muy agradable, ¿ok? Déjame ver si sigo conectado mira, sí sigo en vivo, no sigo en vivo, qué mal, bueno, el video ha finalizado, vamos a tratar de volver a conectarnos por acá y así dar la información lo mejor posible, ¿ok? Bueno, sigo con el bueno, ok. ¿Qué pasa? Todo este tipo de frustraciones, de dificultades emocionales que hemos estado comentando, generan algo que llamamos la desesperanza aprendida, ¿ok? ¿Qué es la desesperanza aprendida? Cuando aprendemos de que ya nada de lo que haga sirve. Por más que me esfuerzo, nada sirve. Por más que me esfuerzo porque esa muchacha me quiera, ella no me quiere, ella simplemente quiere hacer su vida y yo soy el migajero de todo y me arrastro y trato de estar allí. ¿Qué pasa? Eso es muy común, brother. Eso es muy normal. Es muy normal que eso pase. El detalle está no en que estás utilizando mal las técnicas. El problema es que las estás llevando al lado que no debes. Si tú quieres enamorar a una persona, quieres que una persona te quiera, quieres tener resultados con una persona, lo mejor que puedes hacer es primero enamorarte a ti mismo, quererte a ti mismo, tener resultados contigo mismo y después de allí te vas a respetar lo suficiente como para no tener que pasar por este tipo de situaciones. Si es por la pérdida de algún trabajo o porque no consigues empleo, porque la cosa está muy dura, porque no encuentro cómo hacer las cosas, no te estoy diciendo que no es algo que no te va a agobiar, no es algo que no te va a golpear, no es algo que no te vas a sentir mal, pero realmente lo más importante no es el cómo te estás sintiendo, sino el cómo puedo salir de esto, qué puedo sacar de esto, cuáles son las cosas positivas al salir de acá. Es complicado en las primeras oportunidades, no es un trabajo que hoy comenzaste a pensar así y ya conseguiste la solución y el mundo es bello. No, eso no pasa así, lamentablemente no pasa así. Me encantaría porque no hubiese pasado yo tanto golpe, pero la verdad es que, mira, es un trabajo una y otra y otra y otra vez para poder lograr los objetivos. Cuando una persona llega al punto de quererse quitar la vida es porque ya considera de que por más que haga lo que haga, ese dolor que habíamos hablado anteriormente, el Shishashi, es muy alto, el dolor psicológico es muy alto y haga lo que haga no se me quita. O mira, sigo siendo un problema donde estoy para todo el mundo y lo mejor es, bueno, me voy de este mundo para no seguir siendo un problema. Es claro, te repito, eso es el cortisol haciendo que no pienses claramente. Por ende, es importantísimo que te des cuenta cuáles son las emociones que me están afectando y cuánto me está afectando este dolor psicológico, qué tan pronunciado es y en cuánto tiempo he pasado por esto. Porque a medida que tienes más tiempo, tu cerebro se va acostumbrando más, tu pensamiento se va acostumbrando más y cada vez existe muchísima más desesperanza aprendida. ¿Ok? También existe la parálisis dopaminérgica, ¿ok? Que es una dificultad con la adquisición de la dopamina, con el sentirnos bien en el momento en que si no estamos teniendo un avance significativo a través de la dopamina. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? La neurobiología nos produce directamente también, o sea, nosotros en nuestro cerebro, cuando producimos los químicos cerebrales necesarios, llamados neurotransmisores, si no lo estamos haciendo de la forma correcta, si no estamos teniendo la carga adecuada, si no estamos teniendo, por ejemplo, la recaptación adecuada de serotonina,
vas a ir cumpliendo con los pasos para caer en un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque no sientes felicidad, no sientes que algo te alegra, no sientes que realmente exista algo bonito, sino que simplemente estoy viviendo por vivir. Eso pasa mucho cuando tenemos demasiado estrés acumulado, es decir, mucho tiempo sintiéndonos mal, o también cuando hay un golpe devastador en nuestra vida que nos puede llevar a ese hueco depresivo que lamentablemente muchos hemos vivido y a otros recaemos. Cuando recaemos, obviamente los golpes son más fuertes porque pensamos, oye, tanto que he luchado y menos que puedo. Ese tanto que he luchado y menos que puedo, nuevamente le llamamos desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida directamente es cuando el individuo se expone a eventos incontrolables como crisis, pérdidas crónicas y el cerebro aprende a que su esfuerzo es inútil. ¿Okay? Cuando simplemente no puedo hacer nada para controlar o superar esto. ¿Okay? ¿Qué pasa? La plasticidad sináptica negativa es el estrés crónico que debilita las conexiones en el núcleo y la corteza prefrontal y, como les dije antes, esto secuestra la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque termina siendo decisiones emocionales. Siempre estamos tomando decisiones emocionales en base a esta situación. ¿Okay? También existe el déficit de dopamina. La caída de dopamina en un circuito es un circuito de recompensa y elimina la capacidad de sentir la anticipación por el futuro, es decir, la motivación. ¿Para qué voy a hacerla? Vamos a poner un ejemplo en Venezuela con todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Para qué voy a estudiar si un profesional gana $2, por así decirlo? Entonces prefiero hacer otra cosa, ser un emprendedor o aprender a cortar cabello, porque realmente para qué voy a estudiar 5 años en una universidad si no voy a tener ningún tipo de beneficio. Entonces eso va generando que haya un déficit de dopamina, no haya motivación y obviamente comiences a sentirte como en un limbo, lo que hace que nuevamente llegue la desesperanza aprendida. Y está el efecto el que, ¿para qué intentarlo? Ese es un efecto que existe. ¿Okay? ¿Para qué voy a intentar hacer algo si todo sale mal? ¿Para qué voy a intentar hacer algo si siempre soy la oveja negra de la familia? ¿Para qué voy a intentar estudiar si siempre raspo? ¿Para qué voy a hacer algún tipo de esfuerzo si al final nunca me voy a sentir bien? ¿Eso qué hace? En lugar de ir mejorando la persona con las posibles oportunidades que tenemos, lo que hacemos es que generamos el efecto contrario, generamos que no haya salida, que no haya, ya yo lo he intentado todo y no puedo lograr nada. ¿Okay? Cuando la realidad nos golpea repetidamente, sin que podamos defendernos, sin que podamos tener estrategias, nuestro cerebro también se apaga sus capacidades, se cansa, se agota y la esperanza como un mecanismo de ahorro de energía deja de existir. Pero esa oscuridad o ese núcleo en el que nos encontramos en ese momento que se ve tan feo, realmente no es que no exista, pero la verdad es que también al mismo tiempo irreal. No es algo del que no se pueda salir, no es algo de lo que no, contra lo que no podamos luchar, no es algo contra lo que no tengamos herramientas, es un error neurobiológico que está pasando dentro de nosotros y ese error neurobiológico tiene sus consecuencias. Ahora, no es una realidad absoluta, es una realidad en ese momento para esa persona, pero por supuesto podemos tener a través de las herramientas científicas necesarias, poder conseguir algún tipo de respuesta adecuada, lo que nos generaría a nosotros mayor motivación y por supuesto ver una luz al final del túnel. Onal Maris nos dice, saludos, buenas tardes Onal Maris, gracias por estar con nosotros. Si tienen algún tipo de comentario, algún tipo de experiencia, alguna vez han sentido este tipo de sillache o dolor psicológico fuerte, enorme, coméntenlo con nosotros y nosotros podemos darte algunas recomendaciones y podemos también explicarte un poco el cómo puedes salir de allí, ¿ok? Recuerden a través de nuestro grupo interactivo por Entre Mentes. Siguiendo con el uno tras uno de los temas para poder llegar a lo que realmente nos interesa, vamos a hablar de lo que es la ecuación fatal de Joyner. En lo que dice que es una teoría interpersonal del suicidio de Thomas Joyner.
explica que la interacción entre la carga percibida y la pertenencia frustrada, es decir, la carga que estás recibiendo o que tú sientes, y las frustraciones constantes que ya son parte de tu vida y comienza a existir esa desesperanza aprendida, cuando se solapan suele ser más peligroso y es cuando la gente llega a tomar este tipo de decisiones. ¿Ok? ¿Qué es la carga percibida? La creencia cognitiva o las creencias, por las distorsiones que regularmente tenemos casi todos en nuestra vida tenemos distorsiones cognitivas, pensamos de una manera que a veces no es la más correcta, y entonces que nos dice que mi muerte vale más que mi vida para los demás. ¿Ok? Tu distorsión cognitiva dice, mi muerte vale más que mi vida para los demás. Esto es un sentimiento que tienen muchas personas, es un sentimiento que a través de golpe tras golpe, eso es lo que siente tu cabecita, eso es lo que piensa tu cabecita y tienes esa creencia, o sea, arraigada allí. ¿Qué hacemos cuando hacemos terapia para esto? Lo que hacemos primero es hacer una desensibilización de este tipo de conceptos y después una reconstrucción cognitiva, una reestructuración cognitiva, como quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque es importante entender que no es que eres un problema, es que realmente puedes tener situaciones, te puedes equivocar, pueden existir situaciones que no son las mejores, pero tu vida siempre va a ser valiosa, más allá de para los demás, para el mundo es más valioso y por supuesto para ti. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la pertenencia frustrada? Es una soledad profunda, sentir que nadie nos conoce o que no somos parte de algo o de un grupo, incluso cuando estamos rodeados de personas. Hay muchos artistas que lamentablemente han tomado esta decisión y cuando tú ves son personas admiradas, son personas que lo tienen todo, tienen dinero, tienen lo que todo el mundo quisiera, la fama, tienen, mira, todo, vamos a poner no sé, a quién podemos tener en cuenta alguna persona que de famosa que se haya quitado la vida. Robin Williams. No, pero Robin Williams tuvo también el detalle de que estaba cayendo en demencia senil, creo que era, y tomó la decisión antes de generar esa carga. Ahora, por ejemplo, Heath Ledger no fue un suicidio voluntario, sino que se quitó la vida por sobredosis. Pero hay personas que, aún teniéndolo todo, Avicii es la cosa, Avicii, teniendo la fama, la fortuna, un genio musical, toma la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Si estaba tan rodeado de gente, todo el mundo lo quería, todo el mundo hablaba bien de él. Claro, pero la soledad, la real soledad, se siente en esos momentos. ¿Qué pasa cuando tú entiendes que las personas te tratan por algún tipo de interés o porque no llega directamente a generarse ese vínculo empático? ¿Ok? No perteneces a nadie y te sientes completamente solo. Eso es la pertenencia frustrada. ¿Ok? ¿Qué otra cosa pasa? Nuestro punto de quiebre, según Joyner, dice que el deseo de morir emerge, cuando estos dos estados se solapan. O sea, a esto se le acumula la capacidad adquirida, es decir, perderle el miedo al dolor físico, el riesgo es máximo. Si tú sientes que no perteneces a nada, si tú sientes que aparte la carga cognitiva de que yo mejor me muero a estar en esto porque le causo problemas a todos y no tengo miedo a sufrir el dolor físico o las consecuencias, obviamente tienes toda digamos, la ensalada completa para poder llegar a un desenlace fatal. ¿Ok? El pensamiento más peligroso es, estarían mejor sin mí. Cuando la gente comienza a pensar que todo sería mejor si tú no existes, eso es un pensamiento muy, muy, muy terrible. Ahí sí puedo ya utilizar la palabra terrible porque obviamente termina dando consecuencias muy negativas. Cuando las personas consideran que el mundo estaría mejor o que su familia estaría mejor o que las cosas estarían mejor sin ellos, ya existe prácticamente un desapego hacia la vida y comienzas a sentir que realmente deseas más irte que quedarte. Eso es un error. Siempre te voy a decir, es un error. Tu vida es muy valiosa y si a lo mejor las personas que están a tu alrededor no te entienden lo mejor posible, oye, nosotros podemos atenderte. No solo nosotros como psicólogos o como organización,
también lo puede hacer cualquier otra persona. Y si tú conoces a alguien que tú consideras que se está sintiendo de esa manera, habla con él. Quizá ni siquiera tengas que hablar, a lo mejor solo tienes que escuchar. Pero por favor, no lo dejes solo. Vamos juntos a salvar vidas. Tú que me estás escuchando, que me estás viendo, bien sea en vivo o después en diferido, quiero que entiendas algo. Cuando estamos en este tipo de problemas, nuestro cerebro nos juega una mala pasada y hace que no veas bien, hace que veas todo desde un punto de vista negativo. Estás dentro de una espiral de sensaciones, emociones y dificultades que no te hacen ver las cosas claras. No puedes definir directamente que el pensamiento que estás teniendo es real o que es el más apropiado. Ok, entonces te invito directamente a comprender, no estoy viendo las cosas de la forma más clara posible, así que necesito que alguien me dé un poquito de apoyo. Si nosotros nos concentramos en lo oscuro que es el mundo, o en seguir pensando en cómo yo no soy lo suficiente o no valgo la pena, eso lo que está haciendo es que tu cerebro te está engañando en cuanto a está engañando tu inteligencia. ¿Ok? Tu inteligencia emocional la está engañando completamente y está siendo completamente emocional, basándote en frustraciones para tomar decisiones. Si eres una persona que tiene la capacidad de impulsarse a hacer cosas sin medir riesgo, ten mucho cuidado, viejo o amiguita. Nosotros sabemos que hay luz después del otro lado del túnel. Nosotros sí sabemos que podemos conseguir respuestas y que vamos a conseguir resultados. Simplemente no te rindas, vamos a estar allí. Y recuerda, acompáñanos en esta cruzada. Cada vida vale, no perdamos ni una más. Tenemos la capacidad de seguir y de poder hacer las cosas bien. Ayúdanos a hacer un milagro. Con uno que salvemos, lo hacemos todos. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el día lunes que viene para la tercera parte de la trilogía de la Cruzada contra el Suicidio. Recuerden, esto es Entre Mentes a través de lo que hay online, bajo la dirección del caballero José Armando Estaba, los controles Edgardo Cordero, el negrito cariñoso, nuestro equipo de producción a cargo de Josana Productions y América SS Health Service, quien les habla de Barburli. Nos acompañó hoy la señorita Grecia Motabán, que un abrazo, después dice que no la despedí, entonces se pone brava. Nuestro patrocinante es América SS Health Service para profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Bueno, un abrazo a todos, gracias de verdad por acompañarnos. Nos vemos el lunes que viene. Dios me los bendiga.